Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas. Ya finalmente con mucho más orden en la casa es que pude retomar mis lecturas, ya que la verdad estuve mucho tiempo sin leer nada por debido al caos que había en la casa, pero pues afortunadamente ya quedó todo ordenado, está todo impecable y es por eso que ya pude retomar mis lecturas. Así que finalmente pude concluir uno de los 3 libros que estaba leyendo. Y muy bien, entonces ya sin nada más que decir, el libro que les traigo a continuación se trata de El pistolero, la torre oscura de Stephen King. El primer tomo de esta gran saga. La verdad, yo había dicho que este año sí o sí tenía que comenzar a leer La Torre Oscura. Debo de admitir que nunca me había llamado la atención esta saga. No sé, era algo que simplemente no me interesaba. Pero conforme fui leyendo los libros donde hacen alusión o mencionan algo que tiene que ver con la historia de La Torre Oscura, pues me fui interesando poco a poco hasta que finalmente pues dije, sí, tengo que leerla, tengo que saber de qué trata completamente toda la saga, y fue por eso que dije que ya tenía que leerla. Por lo que en cuanto vi que podía comprar el libro no lo pensé 2 veces, lo compré y pues aquí estamos, ¿no? Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó este primer volumen de la saga, les voy a contar un poco de qué nos habla El pistolero. Así que pasemos a ello. Muy bien, en la historia vamos a seguir los pasos de Roland Deschain, el último de los legendarios pistoleros. Un hombre solitario, implacable y marcado por una misión que no le da tregua: alcanzar al misterioso hombre de negro. Su travesía lo llevará a cruzar un desierto inmenso y hostil donde el mundo parece haberse quebrado y las leyes del tiempo ya no siguen ningún patrón lógico. En su camino, Roland atravesará pueblos fantasmales, se enfrentará a amenazas tanto físicas como espirituales y se adentrará en regiones donde la magia oscura aún respira. Todo en este mundo parece contaminado por una fuerza invisible que corrompe todo lo que toca. Durante su viaje también conoceremos a Jack, un niño solitario con un pasado envuelto en sombras. A pesar de provenir de una realidad distinta, Jack se une al pistolero y ambos inician una travesía por parajes subterráneos y paisajes desolados que desafían la razón. Mientras avanzan, la presencia del hombre de negro se hace cada vez más cercana. Visiones, símbolos y señales parecen anunciar un destino sellado. Hay fuerzas en juego que escapan a la comprensión humana, y Roland está decidido a enfrentarlas, aunque para ello deba atravesar los rincones más oscuros del universo y de sí mismo. El pistolero es el inicio de una historia donde el viaje no solo es físico, sino profundamente simbólico. Un mundo olvidado por el tiempo, habitado por criaturas extrañas, ruinas de tecnología perdida y ecos de realidades que colisionan. ¿Qué pasará al final? ¿Logrará Roland alcanzar al hombre de negro? Si quieren descubrirlo tendrán que leer El pistolero, y es lo único que les voy a contar de la historia para no terminar dándoles un spoiler. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó el primer tomo de La Torre Oscura. Así que pasemos a ello. Y la verdad es que no me gustó para nada, o sea, en lo absoluto. Y no fue ninguna sorpresa, esto ya lo sabía, ya venía preparado. Es un libro que si ustedes investigan, se van a dar cuenta que la mayoría de las opiniones son muy negativas para este primer tomo de la saga. Incluso el mismo Stephen King reconoce que su libro no es bueno. O sea, aquí al principio tenemos una introducción donde él nos comenta pues cómo escribió este libro, y pues él reconoce que estaba más enfocado en que estuviera muy pulido, muy bien escrito, y descuidó mucho cómo contar o llevar la historia, y eso pues él se dio cuenta de que pues le pasó factura, porque es de todos los libros de su saga el que dicen que es el que es el peor de todos, porque está muy aburrido.
Y es que la manera como Stephen King nos cuenta esta historia, la verdad, es demasiado soporífera, es muy denso, muy pesado. O sea, desde el principio, conforme vamos leyendo la historia, vamos viendo de que va avanzando muy lentamente. O sea, no vemos nada, o sea, todo se siente demasiado lento y eso hace que uno se sienta aturdido a la hora que comienza a leer esta historia. Pero este no es el problema, porque hay libros que luego suelen ser densos y aún así la historia es maravillosa, es brillante. En este caso lo que la afecta o lo que la perjudica mucho es la falta de contexto. Me recordó mucho la manera en cómo está contada esta primera historia, a cómo introduce Clive Barker sus mundos de fantasía en las historias. Así me recordó, porque no te cuenta nada, y es lo mismo en este libro. O sea, Stephen King nos va contando pues de Roland, que va persiguiendo a este hombre de negro, pero no nos da contexto ni dónde estamos, qué es este lugar donde estamos. De repente nos menciona que hay un niño que aparece que viene de Nueva York, entonces uno debe de suponer que pues son dos mundos diferentes. Entonces no te explica nada, da por hecho que tú lo sabes todo, y es lo mismo que suele hacer Clive Barker en sus historias. Entonces no es algo que a mí me afectara, no iba por ahí, sino de que si yo hubiera querido leer este libro sin tener siquiera idea de lo que iba a encontrar, lo hubiera abandonado o hubiera terminado odiando la historia por completo, porque no te cuenta absolutamente nada desde el principio hasta el final. Bueno, es la gran diferencia entre Clive Barker cuando cuenta sus historias, que no te cuenta nada de su mundo, lo vas descubriendo poco a poco, pero en este caso no, ni siquiera al final Stephen King te da un vistazo sobre pues de dónde estamos, qué va a pasar. O sea, no te cuenta absolutamente nada. O sea, eso lo vuelve muy confuso, y esto podría ser una muy mala idea para alguien que quiera comenzar a leer la saga de la Torre Oscura sin haber leído nada de Stephen King donde mencionen aspectos de la Torre Oscura, porque al menos gracias a esto que yo ya había leído otros libros donde comentaban algunos aspectos de la historia, yo ya tenía una idea de lo que iba a encontrar, entonces no estaba tan perdido. Pero un lector que no tenga conocimiento, o sea, que no tenga, su conocimiento sea cero sobre lo que es la Torre Oscura y todo, no va a entender lo que está pasando y va a terminar demasiado confundido con este libro. Entonces pongamos la falta de contexto, el no saber qué es lo que está pasando, el estar siempre confundidos, de no entender, y agregarle a eso una trama densa, pesada y soporífera, pues hacen de una lectura muy en extremo aburrida. También debo de comentar que en ningún momento el libro se siente que avance, que tenga más acción. Incluso hay un enfrentamiento al final que ni siquiera es rescatable, porque es de lo más aburrido. No les voy a decir lo que pasa, pero es súper aburrido. O sea, ni siquiera podemos esperar un encuentro en el que pues nos despierte de este letargo de haber leído algo tan aburrido. O sea, no, ni siquiera podemos tener ese consuelo, porque el enfrentamiento y el final también son demasiado aburridos, soporíferos. O sea, la verdad, ni siquiera pues vas a tener ese consuelo de encontrarte con una gran batalla épica en lo absoluto. Entonces es un libro que de principio a fin siempre va a mantener ese ritmo lento, pausado y aburrido, por lo que deben de estar preparados para encontrarse con eso. En conclusión, El Pistolero es el perfecto ejemplo de lo que un autor no debe de hacer con un primer tomo que va a ser la introducción para una saga. Es el peor libro introductorio que he leído para comenzar una saga. Los primeros libros siempre deben de ser muy interesantes, pues deben de atraparte, deben de dejarte súper enganchado, con ganas de saber más, cosa que no ocurre con El Pistolero. Aquí vas a terminar y no vas a querer saber absolutamente nada de la historia, te va a valer 3 cacahuates, la verdad. Pero pues como es Stephen King y los fanáticos del autor, pues vamos a hacer el esfuerzo de leerlo, y es lo que va a ocurrir en mi caso. Pese a que es un libro horrible como para introducirnos dentro de su saga de fantasía, aún así voy a continuar leyéndolo, porque sé que lo que va a seguir más adelante va a ser mucho mejor que lo que encontré en El Pistolero. Y muy bien, dicho todo esto, al primer tomo de La Torre Oscura yo le terminé poniendo una estrella de calificación, ya por todo lo mencionado anteriormente.
Mi consejo para antes de terminar con el video es de que si hay personas que están interesadas en comenzar con la saga de la Torre Oscura, es de que se informen. Si no quieren leer los libros donde se mencionan las cosas que tienen relación con la Torre Oscura, investiguen en internet, vean pues un contexto de lo que trata para que pues vayan preparados, porque si no tienen idea y quieren comenzar desde cero con Stephen King, con su saga, se van a llevar una terrible decepción, porque este primer tomo es bastante decepcionante. Por lo que ese sería mi consejo, de que investiguen y pues si les agrada lo que ven, pues vayan preparados, y pues cuando concluyan el libro pues se hagan la idea de que fue un prólogo muy largo y de que van a comenzar y ahora sí con la historia a partir del segundo tomo. Y bien amigos, así llegamos al final de este video. Armamos y desarmamos juntos esta reseña, la cual espero y les haya gustado. Si ustedes ya leyeron la saga de la Torre Oscura, créanme que me encantaría me dejar en la caja de comentarios sus opiniones al respecto, sobre todo de este primer tomo, ¿no? Y también si me pueden comentar las sorpresas que me va a esperar una vez que comience a leer los demás volúmenes que le siguen a esta saga. Y bueno amigos, ya sin nada más que decir, me despido de todos ustedes y los veo para la próxima con otro video de reseña o un video especial. Cuídense y hasta la próxima, chao.